Wojciech Szczesny nació en Varsovia, Polonia, un país en el que el fútbol siempre se había vivido con pasión, aunque con altibajos, y en el que la figura del portero tenía un peso especial. Desde pequeño creció en un ambiente marcado por el deporte, pues su padre, Maciej Szczesny, también había sido guardameta profesional, un hombre de carácter fuerte y gran experiencia bajo los palos que transmitió a su hijo no solo los fundamentos de la posición sino también la dureza mental necesaria para enfrentarse a la presión. No era fácil crecer bajo la sombra de un padre que había sido internacional, pero Wojciech asumió ese reto con determinación, desarrollando un espíritu competitivo que lo impulsaría a buscar siempre más, a no conformarse nunca y a marcar su propio camino. En Varsovia, Szczesny dio sus primeros pasos en el fútbol base y rápidamente llamó la atención por su altura, sus reflejos y su valentía. No era el típico niño que se acobardaba ante un balón fuerte o ante rivales más corpulentos. Desde el principio se lanzó a por cada balón como si fuese el último, y eso lo hizo destacar. El destino quiso que su talento no pasara desapercibido, y siendo aún muy joven recibió la oportunidad de salir de Polonia rumbo a Inglaterra, donde el Arsenal se interesó por él. Llegar a Londres significaba mucho, no solo era un cambio de país y de cultura, también un salto enorme en exigencia, en profesionalismo y en competitividad. Arsène Wenger, conocido por su capacidad para apostar por jugadores jóvenes y darles confianza, lo incorporó a la cantera del club londinense con la idea de que fuera creciendo poco a poco, pero con la certeza de que allí había un diamante en bruto. En sus primeros años en el Arsenal, Szczesny no lo tuvo fácil. Competía con porteros más experimentados y debía adaptarse a un estilo de vida diferente. El idioma, la cultura, el ritmo de los entrenamientos en Inglaterra, todo representaba un desafío. Sin embargo, él se mantuvo firme, consciente de que esas pruebas forjarían su carácter. En 2009 sufrió una lesión en un entrenamiento con las manos que pudo haber truncado su carrera antes de empezar, pero su capacidad de recuperación sorprendió a todos, y pronto estuvo de vuelta, con aún más hambre de demostrar su valía. Esa resiliencia fue una constante en su vida. Cada vez que caía, volvía a levantarse, y cada vez con más fuerza. Con el paso del tiempo, Wenger le dio oportunidades en la portería del primer equipo, y Szczesny no las desaprovechó. Su debut oficial, con apenas 20 años, ya transmitía seguridad. Los aficionados del Arsenal, que habían visto desfilar porteros con luces y sombras desde la retirada de David Seaman, encontraron en el joven polaco una promesa de estabilidad. Wojciech era un guardameta alto, con gran envergadura, reflejos rápidos y un carácter que a veces podía confundirse con arrogancia, pero que en realidad era pura confianza en sí mismo. Y esa confianza se notaba. No tenía miedo de mandar a la defensa, de gritar, de asumir el liderazgo desde atrás, aunque compartiera vestuario con futbolistas mucho más veteranos. Su paso por el Arsenal estuvo lleno de momentos memorables y también de algunas críticas. En la Premier League, cada error se magnificaba, cada fallo era portada, y él, siendo joven, tuvo que aprender a lidiar con eso. Hubo partidos en los que se convirtió en héroe, sacando manos imposibles, deteniendo penaltis y dando puntos vitales a su equipo. Pero también hubo días grises en los que la presión le pasó factura. Szczesny era consciente de que la portería del Arsenal era un lugar ingrato, un error y te señalaban, una parada y apenas lo valoraban. Aún así, defendió esos colores con orgullo durante varias temporadas, consolidándose como titular y disputando competiciones europeas, enfrentándose a los mejores delanteros del mundo. Una de las características que más lo definieron en esa etapa fue su capacidad para responder en los grandes escenarios. Cuando más complicado parecía, él aparecía. Tenía esa mezcla de sangre fría y valentía que diferencia a los buenos porteros de los grandes. Sin embargo, con el tiempo, las circunstancias y algunas decisiones técnicas llevaron a que su etapa en el Arsenal comenzara a cerrarse. Había talento, pero también había dudas sobre su regularidad. En un club que buscaba regresar a la cima, la paciencia no siempre era mucha, y Szczesny terminó cediendo protagonismo a otros compañeros. Aquello no significó el fin,
sino un nuevo comienzo. El destino lo llevó a Italia, a la Roma, y esa mudanza fue decisiva en su carrera. En la Serie A encontró un fútbol distinto, más táctico, más centrado en la defensa, donde el portero debía ser paciente y al mismo tiempo, preciso. Allí se adaptó de manera notable, demostrando que tenía madurez, que había aprendido de sus errores en Inglaterra y que estaba listo para convertirse en un guardameta de primer nivel. La Roma le dio confianza, y él respondió con actuaciones brillantes que hicieron que toda Italia hablara de aquel portero polaco que parecía capaz de todo. Sus reflejos, su agilidad en el 1 contra 1 y su seguridad en el juego aéreo lo convirtieron en pieza clave para el club romano, que soñaba con destronar a la Juventus en aquellos años. Y fue precisamente la Juventus la que decidió apostar por él cuando buscaba un sucesor para Gianluigi Buffon, una de las leyendas más grandes del fútbol mundial. Reemplazar a Buffon parecía una tarea imposible. No solo se trataba de cubrir la portería de un equipo que lo ganaba todo en Italia, sino de ocupar el lugar de un ídolo, de un símbolo nacional. Muchos pensaban que quien llegara sería devorado por la comparación, que nadie podría estar a la altura. Pero Szczęsny no se dejó intimidar. Con humildad y trabajo se ganó el respeto de sus compañeros, y con grandes actuaciones demostró que la Juventus había tomado la decisión correcta. Primero compartió vestuario y minutos con Buffon, aprendiendo aún más de su experiencia, y poco a poco asumió la titularidad como heredero natural. En la Juventus, Szczęsny vivió años de gloria. Ganó títulos de liga, levantó copas, disputó la Champions League y se consolidó como uno de los mejores porteros del continente. Sus atajadas en momentos clave fueron fundamentales para que el club turinés mantuviera su hegemonía en Italia. Además, se ganó el cariño de la afición bianconera, que lo veía como un portero seguro, confiable, con carácter y con ese toque de picardía que lo hacía cercano. La prensa italiana lo reconoció en múltiples ocasiones como el mejor guardameta del campeonato, y su nombre empezó a figurar entre los más destacados del mundo. Paralelamente, en la selección de Polonia, Szczęsny se convirtió en un pilar. Desde joven había vestido la camiseta nacional, pero con el paso del tiempo se transformó en el líder bajo los palos. En la Eurocopa, en los mundiales, siempre estuvo ahí, defendiendo a su país con orgullo. Polonia, que tenía en su delantera a figuras como Robert Lewandowski, necesitaba en la portería a alguien que diera seguridad, y él fue ese hombre. A lo largo de los torneos dejó imágenes imborrables, penaltis detenidos, atajadas que mantenían vivo al equipo, y sobre todo, esa actitud de no rendirse nunca, de pelear hasta el final. Aunque Polonia no siempre lograba avanzar demasiado en las competiciones internacionales, Szczęsny se encargaba de que su selección se mantuviera digna y competitiva, siendo en muchos casos el mejor de los suyos. Lo más admirable de Wojciech no es solo su talento bajo los palos, sino su evolución como persona y como profesional. De aquel joven impulsivo y a veces criticado por su falta de madurez en Inglaterra, pasó a convertirse en un portero sólido, experimentado, respetado en todo el mundo. Aprendió a gestionar la presión, a aceptar los errores como parte del camino y a transformarlos en lecciones. Supo adaptarse a diferentes ligas, estilos de juego y culturas, algo que no todos logran. Y siempre mantuvo la humildad de reconocer lo que debía mejorar, sin dejar de confiar en sí mismo. Además, fuera del campo, Szczęsny mostró un carácter afable, cercano y con sentido del humor. No tenía problemas en bromear con compañeros o periodistas, y al mismo tiempo era consciente de la responsabilidad de ser un referente para los jóvenes polacos que soñaban con seguir sus pasos. En Italia se integró de maravilla, aprendiendo el idioma, compartiendo momentos con la gente, y en Inglaterra dejó amigos que aún lo recuerdan con cariño. Esa capacidad de adaptación, de abrirse camino en diferentes contextos, es también parte de su grandeza. Los años pasaron y Wojciech se consolidó como uno de los porteros más regulares de su generación. Mientras otros brillaban un par de temporadas y luego desaparecían, él mantuvo un nivel alto durante más de una década, algo extremadamente difícil en una posición tan exigente. Su carrera está marcada por la constancia, por la disciplina, por esa mezcla de talento natural y esfuerzo incansable que define a los grandes. Y a día de hoy, sigue siendo ejemplo de lo que significa luchar por un sueño, superar obstáculos y no rendirse jamás. En perspectiva, la historia de Szczęsny es también la de la perseverancia polaca en el fútbol. Un país que no siempre ha tenido el reconocimiento internacional que merece, pero que ha dado grandes jugadores. En su figura se ve reflejado el espíritu de una nación orgullosa,
que celebra cada parada como un triunfo colectivo. Para muchos niños polacos, ver a Wojciech en la portería de equipos tan grandes fue y es un motivo de inspiración, la prueba de que se puede llegar a la cima sin importar de dónde vengas, siempre que tengas el valor de luchar. Y lo cierto es que su legado va más allá de las estadísticas, de los títulos, de los partidos jugados. Su legado es esa sensación de seguridad que transmite, esa capacidad de estar ahí cuando todo parece perdido. Los aficionados del Arsenal aún lo recuerdan con cariño, los de la Roma lo consideran un paso inolvidable, y los de la Juventus lo ven como parte fundamental de una era de triunfos. En Polonia, su nombre ya está escrito entre los grandes del deporte nacional. Y él sigue sumando páginas a esa historia, cada vez que se coloca los guantes y defiende el arco con la misma pasión que cuando era un niño en Varsovia. El recorrido de Szczęsny está lleno de capítulos intensos, de noches europeas, de clásicos italianos, de duelos internacionales, de lágrimas y de sonrisas. Y lo más bonito es que, más allá de las cifras, lo que queda es la humanidad de un jugador que nunca se rindió, que aceptó los retos que le puso la vida y que, a base de esfuerzo, se ganó el respeto del mundo entero. Su camino es un recordatorio de que el talento abre puertas, pero el carácter es lo que las mantiene abiertas. Y Wojciech Szczęsny, con cada salto, con cada estirada, con cada grito de aliento a sus compañeros, ha demostrado que tiene de sobra ambos ingredientes. Con el paso de los años, Szczęsny fue acumulando algo que en el fútbol es tan importante como los títulos: respeto. No solo el respeto de sus compañeros de equipo, sino también el de sus rivales, de los entrenadores contrarios y de la afición en general. Porque en la portería, más allá de las paradas espectaculares, hay un lenguaje silencioso, una especie de aura que transmite seguridad o nerviosismo. Y Szczęsny, con el tiempo, aprendió a transmitir esa calma que tanto necesita un equipo en los momentos de tensión. Uno de los episodios que más marcó su vida profesional fue el Mundial de Qatar 2022. Polonia llegaba con la esperanza puesta en Lewandowski, pero nadie esperaba que el héroe inesperado fuese su portero. Szczęsny se convirtió en figura indiscutible del torneo, regalando actuaciones memorables. En fase de grupos, detuvo un penalti a Lionel Messi, nada menos que al mejor jugador del mundo, en un duelo frente a Argentina. Esa atajada recorrió el planeta entero, demostrando que no importaba cuántos años llevara en la élite, todavía tenía la capacidad de sorprender y de escribir páginas nuevas en su historia. Aquel mundial fue el escenario en el que dejó claro que era un guardameta para la eternidad, porque se lució bajo una presión descomunal, llevando a Polonia a los octavos de final y confirmando su condición de líder. Esa parada a Messi se convirtió en símbolo. No solo fue cuestión técnica, adivinar el lado, lanzarse con potencia, tener la firmeza de las manos, fue cuestión de carácter. No todos los porteros se mantienen fríos ante una situación así. Y Wojciech lo hizo, sonriendo incluso después, consciente de que había hecho algo grande, pero sin caer en la arrogancia. Esa mezcla de confianza y humildad es lo que lo definió en esa etapa de su carrera. Su vida personal también acompañó esa madurez. Formó una familia, se estabilizó en Italia y encontró un entorno en el que se sentía querido. Estar lejos de Polonia o de Inglaterra no le impidió mantener vínculos estrechos con sus raíces. Siempre habló con orgullo de su país, siempre defendió su bandera en cada entrevista y siempre se mostró cercano a los suyos. Incluso cuando algunos le criticaron en sus primeros pasos con la selección, él nunca dio la espalda, nunca se escondió. Y esa fidelidad lo convirtió en referente para las nuevas generaciones. En la Juventus, además, tuvo el privilegio de compartir vestuario con auténticas leyendas. Aprendió de Buffon, de Chiellini, de jugadores que sabían lo que era ganar y sufrir. Con ellos creció aún más, adaptándose al espíritu competitivo de un club que exige lo máximo. La Juventus no es un equipo cualquiera, es un gigante que carga con la historia, con los títulos, con la obligación de luchar siempre. Y Szczęsny supo estar a la altura. Cuando Buffon finalmente dejó el club, muchos pensaron que el vacío sería imposible de llenar, pero él, con serenidad, ocupó ese lugar sin intentar imitar, simplemente siendo el mismo, con su estilo y sus cualidades. En la Serie A,
Szczęsny se ganó fama de portero difícil de batir. Los delanteros lo sabían, no bastaba con rematar bien, había que hacerlo perfecto. Porque si había un resquicio, si había un instante para reaccionar, él lo encontraba. Sus reflejos eran felinos, pero no solo era eso. Tenía esa intuición, esa capacidad de leer al rival, de adelantarse a lo que iba a pasar. Muchas veces parecía que estaba un segundo antes en la jugada, como si hubiese visto el futuro. Y eso es lo que distingue a los grandes, no reaccionan solo, también anticipan. Pero, como todo en la vida, su carrera no fue una línea recta de triunfos. También hubo derrotas dolorosas. Finales europeas que se escaparon, partidos en los que la Juventus fue superada, momentos en los que Polonia quedaba eliminada. Y en cada caída, Szczęsny mostraba su lado más humano. Nunca culpaba a otros, nunca se escondía. Daba la cara, asumía la responsabilidad, aceptaba las críticas. Esa fortaleza mental fue lo que lo sostuvo en las malas rachas, lo que le permitió levantarse una y otra vez. Porque en el fútbol, como en la vida, lo que te define no es sólo cómo celebras la victoria, sino cómo te comportas en la derrota. En los entrenamientos, sus compañeros lo describían como un hombre serio, disciplinado, pero con un toque de humor que hacía más llevadero el trabajo diario. No era raro verlo bromear con los defensores o reírse de sí mismo después de una jugada curiosa. Ese equilibrio entre profesionalismo y humanidad fue clave para mantener la armonía en equipos plagados de estrellas y de egos. Él sabía cuándo hablar fuerte y cuándo soltar una sonrisa. Y esa inteligencia emocional es parte del secreto de su larga trayectoria. Con el tiempo, también se convirtió en un mentor para porteros más jóvenes. Recordando lo que había aprendido de su padre y de figuras como Buffon, comenzó a transmitir su experiencia a quienes venían detrás. No tenía problemas en dar consejos, en corregir detalles, en explicar cómo enfrentar la presión. Esa generosidad lo hizo aún más respetado, porque no todos los jugadores comparten lo que saben, muchos se lo guardan para sí mismos. Szczęsny, en cambio, entendió que su legado también pasaba por enseñar. En Polonia, la figura de Szczęsny siempre fue vista con un aura especial. Sus actuaciones en torneos internacionales eran motivo de orgullo, y cada vez que regresaba a Varsovia, era recibido como un héroe. Los niños se acercaban a él con guantes de portero para que los firmara, soñando con ser como él algún día. Y él nunca perdía la paciencia, siempre tenía tiempo para un gesto, una foto, una palabra de aliento. Porque sabía que, en esos pequeños momentos, podía estar cambiando la vida de alguien. El paso del tiempo no apagó su ambición. Aunque había ganado títulos y había alcanzado el reconocimiento mundial, Szczęsny seguía teniendo esa chispa competitiva que lo empujaba a dar más. Cada partido lo afrontaba con la misma intensidad que en sus primeros días, como si tuviera algo que demostrar. Esa mentalidad fue lo que lo mantuvo en la élite, incluso cuando otros porteros de su generación empezaban a bajar el nivel. Más allá del campo, su historia es también la de un hombre que nunca se dejó vencer por la adversidad. De la lesión en sus inicios, de las críticas en Inglaterra, de la sombra inmensa de Buffon, de los fracasos de su selección, de todo salió fortalecido. Y esa resiliencia es lo que lo hace un ejemplo, no solo para los futbolistas, sino para cualquiera que enfrente dificultades en su vida. Porque Szczęsny encarna esa idea de que, aunque caigas, puedes levantarte y seguir adelante, siempre con dignidad, siempre con coraje. Hoy, al mirar su trayectoria, se puede decir sin temor a exagerar que Wojciech Szczęsny ya tiene un lugar asegurado entre los grandes porteros de la historia reciente. Quizás no siempre estuvo en el foco mediático como otros, quizás no tuvo la exposición constante de las estrellas más comerciales, pero en el campo lo demostró todo. Y al final, eso es lo que queda: las paradas, los títulos, la huella imborrable en la memoria de los aficionados. Y mientras siga jugando, seguirá escribiendo nuevas páginas. Porque su historia aún no se ha cerrado, aún tiene reflejos que sorprenderán,
aún tiene partidos que decidirá con sus guantes. Szczęsny sigue siendo ese niño de Varsovia que soñaba con ser portero, pero convertido ahora en un hombre que inspira a millones. Y esa, quizá, sea su mayor victoria.